Bienvenidos, muy buena tarde a todos ustedes que nos acompañan. Este es su espacio, Aprende en Casa Tlaxcala, Educación Especial. Es un placer saludarlos y estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Celina Espino y doy la bienvenida a mi compañera Katy Romero. Buenas tardes, Katy. Hola Celi, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos que pueden contactarnos a los teléfonos y a nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. También vamos a dar la bienvenida y un agradecimiento a nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, Miroslava Amador. Gracias, maestra. Y dime, Celi, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, sobre todo para dar herramientas a todos los docentes que nos han acompañado en esta temporada de los programas para atender a la diversidad, y vamos a hablar sobre estrategias diversificadas, Katy. Uy, muy bien, es un tema muy interesante, pues como sabemos, para que se concrete un aprendizaje es importante seleccionar efectivamente una estrategia. Así es. Las estrategias diversificadas precisamente nos amparan hacia la atención a la diversidad y para atender las necesidades muy específicas de aquellos alumnos que no logran acceder al aprendizaje mediante las actividades grupales, ya sea porque no estamos adecuando actividades específicas o porque no estamos haciendo uso de materiales que requieren las necesidades de alumnos con discapacidad o aquellos con necesidades educativas especiales. Las estrategias diversificadas también se enfocan a atender aquellos aspectos en la adecuación de los materiales dentro del aula y sobre todo para dar respuesta a estas necesidades. Y también, como lo hemos visto en esta pandemia, el uso limitado de recursos tecnológicos también es una barrera que podemos hacer frente con el uso de estrategias diversificadas. Y como ya mencionas, es importante tomar en cuenta los procesos, las características, estilos y ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos. También es importante conocer el tema o el contenido que se va a trabajar. Y todo esto en un ambiente de tranquilidad y calma, y tomando en cuenta mucho que debemos de ser flexibles. Claro, y esto no significa que tengamos que espantar a todos los docentes que nos acompañan diciéndoles que van a tener más trabajo. No, al contrario, solamente es hacer las mismas actividades que llevamos a cabo, solo con ligeras modificaciones para aquellos alumnos que lo requieran. Ok, pues vamos a hablar de la primera estrategia, que es las estaciones. ¿Te parece? Claro, pero ¿qué te parece si antes vamos a ver la siguiente cápsula? Ok. Hola, un saludo a quienes nos acompañan desde casita. Hola, nos da mucho gusto estar con ustedes. El día de hoy les voy a contar una pequeña historia, así que presten mucha atención. Perfecto, ya quiero escucharlo. Hace mucho tiempo, en el año de 1980, los alumnos que tenían alguna dificultad en su aprendizaje podían asistir a la escuela como todos los demás niños, solamente que los atendían bajo la modalidad de grupos integrados. Esto era un pequeño grupo, el cual estaba a cargo de una maestra de educación especial, y funcionaban de la siguiente manera. Se les asignaba un espacio físico para trabajar. Este podía ser incluso lejos de la escuela. Asistían todos los alumnos con dificultades en su aprendizaje, aunque pertenecieran a diferentes grupos y edades. Es decir, estaban ajenos totalmente a las actividades que realizaban sus compañeros del mismo grado y nunca interactuaban con ellos. ¡Qué cuento tan interesante! Pues no es un cuento. Esto ocurrió en realidad, ya que lo anterior eran lineamientos de aquellos tiempos para la atención de niños con dificultades de aprendizaje, y es lo que conocemos como barreras normativas actualmente. Tienes razón, ya lo recuerdo. Las barreras normativas son aquellas que se derivan de las leyes, lineamientos y programas que impiden y dificultan las condiciones para la inclusión y el derecho a la educación y participación de los niños, niñas y adolescentes. Eso es cierto,
no había inclusión para ellos. Afortunadamente, en la actualidad se modifican las leyes y ahora se protege la integridad de todos los alumnos con discapacidad, buscando eliminar barreras para el aprendizaje y la participación, por ejemplo, la Ley General de Educación, entre algunas otras. Antes de despedirnos, los invito a que reflexionen y resolvamos juntos la siguiente actividad. Observen las imágenes y reconsideren dónde hay una barrera normativa entre ambos casos. En el primer caso, vemos a un grupo de alumnos con discapacidad que estudian en un lugar apartado sin interacción con el resto de los demás. Y en la siguiente imagen, observamos una escuela inclusiva, donde todos los niños, niñas y adolescentes conviven y estudian juntos. ¿En cuál imagen observamos una barrera normativa? ¿Ustedes descubrieron la respuesta? Muy bien, entonces aprendieron mucho en esta cápsula. Por hoy es todo. Nos dio mucho gusto saludarlos. Quédense en casa y recuerden que la inclusión debe ser vista como un derecho por el cual debemos luchar para garantizar una educación de calidad para todos y todas. Hasta la próxima. Ya estamos de regreso y Katy, antes de ir a la cápsula nos comentabas sobre una estrategia. ¿Por qué no nos platicas más sobre ella? Así es la estrategia de las estaciones. Y en esta estrategia, en el mismo salón, va a haber diferentes puntos y los alumnos trabajarán simultáneamente realizando diferentes actividades. Por ejemplo, mira, en un grupo de primer grado se trabajan 5 estaciones de matemáticas. Primero, en plenaria, todos se familiarizan con esta estrategia. Cada uno conoce en qué estación trabajar. En la estación 1, los alumnos que están iniciando con el proceso de las operaciones básicas reciben las instrucciones directas de la maestra. Les muestra cómo realizar las operaciones básicas. Algunos trabajan en tarjetas o de manera individual. También pueden trabajar en parejas. En la estación 2, en esta los alumnos que ya resuelven operaciones básicas realizan actividades con materiales o dibujos para defender su procedimiento. Cada alumno puede realizar diferentes procedimientos. Algunos usan dibujos, otros piedritas o también pueden contar mentalmente. En la estación 3, los alumnos que ya comprendieron los procedimientos para alguna de las operaciones básicas practican, se ejercitan en la realización de las operaciones que todavía no dominan. Y en la estación 4 trabajan con aplicaciones matemáticas, hacen uso de la tecnología. Y por último, la estación 5, es el lugar de los proyectos, donde los alumnos ponen en práctica habilidades matemáticas. ¿Cómo ves? Pues qué interesante estrategia, Katy, gracias por compartirla. Nos damos cuenta que en esta estrategia todos los niños están trabajando con su propio proceso de aprendizaje, además respetando su ritmo y estilo del mismo. Además, que todos los materiales están a la mano y a disposición de los chicos en el momento en el que ellos los necesitan. Asimismo, estamos gestionando cierta independencia en la realización de estas actividades. Muy interesante estrategia, gracias. Y pues bueno, vamos a ver una cápsula más. Hola, ¿qué tal? Maestras, maestros, alumnas y alumnos y padres de familia que nos acompañan el día de hoy. Hola, en esta ocasión hablaremos de un tema muy interesante del cual seguramente ya habían escuchado antes. Así es el tema de barreras estructurales en la educación. Solo para recordar un poco, les diremos que estas surgieron a partir de que se normalizó la exclusión, afectando esto a los grupos más vulnerables. ¡Qué interesante! Pero en este momento que no estamos en la escuela, ¿ya no existen las barreras estructurales? Claro que existen, y debido a esto, muchos de los estudiantes no están teniendo acceso a la educación. En muchos casos, las actividades de aprendizaje son enviadas por medios digitales, como por ejemplo el correo electrónico, el WhatsApp, afectando esto principalmente a las personas que no cuentan con estos recursos. Espera, pero además de la recepción de información, esto también se requiere de un dispositivo de acceso a Internet. Así es, y en muchos de los casos, si cuentan con ello, no es propio, sino de la mamá, del papá,
Y todavía hay otro problema, cuando tienen que compartir entre varios hermanos el mismo recurso. Me está quedando claro y espero que ustedes en casa también. Así es, estas barreras son estructurales, ya que se ha normalizado que los alumnos que no tienen acceso a estas herramientas tampoco tienen el acceso a las clases. Esto es muy triste, pero entonces, ¿cómo podemos hacer que todos nuestros alumnos y alumnas participen? Seguramente ya lo están haciendo, solamente es repensar de qué manera podemos hacer llegar las actividades, como por ejemplo, mediante programas de televisión, enviando correspondencia a los profesores hacia los alumnos. Es un tema muy interesante, sobre todo porque en ocasiones podemos caer en estas dinámicas sin darnos cuenta, por lo cual propiciamos las barreras estructurales en nuestros alumnos, delimitando su participación, sobre todo en los grupos de vulnerabilidad. Esperamos que esta información les sea de mucha utilidad en casa. Esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego. Hasta la próxima. Importante información que tenemos en las cápsulas. Y bueno, ahora vamos con la segunda estrategia, que se trata de agendas. ¿Qué nos puedes platicar, Cel? Así es, una agenda es una lista personalizada de actividades que los alumnos tienen que realizar en determinado tiempo, Katy. Oye, ¿y qué pasa con los demás alumnos? Bueno, fíjate que todos los alumnos y alumnas del grupo tienen su agenda. En estas agendas hay importante información que los alumnos deben de seguir paso a paso. Debe de tener elementos similares o diferentes dependiendo de las características individuales del grupo y de cada alumno. Una agenda toma en cuenta determinado periodo de actividades. Todas las mañanas las y los alumnos van a la caja de las agendas a tomar la suya. El maestro da indicaciones generales. Cada uno llena el apartado correspondiente para planificar el día. Eligen qué objetivo o qué propósito deben de cumplir. Si alguien necesita apoyo, lo escribe o lo solicita a su maestro o algún compañero. Después cada uno elige diferentes puntos dentro del aula. Algunos van a leer, otros van a escribir, otros van a investigar u otros van a elaborar sus reportes. Cada agenda es personalizada, esto es muy importante, Katy, para cumplir 3 objetivos determinantes. 1 es reforzar los puntos fuertes. 2 es trabajar las áreas de mejora de cada alumno. Y 3, promover la independencia de los alumnos, Katy. Ok, entonces quiere decir que con estas agendas se hace toma de decisiones y se puede decidir si trabajar en equipo, trabajar individualmente, con qué asignatura. Y eso me parece muy interesante porque el maestro también puede decidir qué días trabajar con la agenda y qué días no. Así es, Katy, esta es la forma de trabajo de las estrategias diversificadas y la podemos poner en práctica ya dentro del aula. Ok, y bueno, para seguir con más estrategias, regresando del corte. Estamos de regreso y les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las líneas telefónicas que aparecen en pantalla. Además, les pedimos que nos sigan a través de redes sociales en Facebook, Tlaxcala Televisión y Twitter, @Tlaxcala_TV. Tenemos un saludo a la maestra Viridiana Rivera, quien se esfuerza porque sus clases sean inclusivas en la secundaria Manuel Altamirano. Muchas gracias, maestra. Y ya seguimos con el tema del día de hoy, que son estrategias diversificadas, Katy. Así es, y te voy a contar de la tercera estrategia diversificada. Son los contratos de aprendizaje. ¿Has escuchado algo de esto?
tengo la noción, Katy, pero ¿por qué no nos precisas esta información? Bueno, es un acuerdo negociado, lo que tenemos, entre el docente y el alumno. Aquí el alumno tiene la libertad de decidir qué aprender, qué asignatura, las condiciones de trabajo y el modo de aplicar o expresar las conclusiones. Claro, el uso de los contratos presupone cierta independencia y responsabilidad sobre los aprendizajes. Define las habilidades que hay que practicar, determina las condiciones en las que entrará en vigor este contrato, por ejemplo, el comportamiento, el plazo, los deberes y las tareas que deben de establecerse. Además, también define qué consecuencias positivas va a tener el llevar a cabo este contrato y qué consecuencias negativas nos implica el no seguir el acuerdo. Finalmente, este contrato deberá estar firmado tanto por docente como por alumno. Y bueno, veíamos en la pantalla un contrato de la poesía. Ahí había diferentes actividades. El alumno va a escoger o seleccionar alguna de esas actividades, va a escribir su nombre y en la parte de abajo va a afirmar de que él se responsabiliza en adquirir esos conocimientos y entregar esas actividades. Así es, Katy. Bueno, pues esta es una más de las estrategias diversificadas que podemos llevar a cabo en nuestra aula. Y bueno, ahora los invitamos a que nos acompañen a ver la siguiente cápsula. Hola, espero que estén muy bien en casa. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante. Es acerca de las barreras para el aprendizaje y la participación de tipo estructurales. Este tipo de barreras impactan directamente en el tránsito educativo de las niñas, niños y adolescentes. Primero, recordaremos que las barreras para el aprendizaje y la participación son aquellas condiciones que impiden a las personas el acceso, la permanencia, el tránsito, la conclusión o la construcción de aprendizajes relevantes dentro del sistema educativo. Exacto. Ahora que recordemos esto, vamos a realizar lo siguiente. Busquemos en nuestra casa 2 muñecos. Imaginemos que vamos a hacer una carrera con estos 2 juguetes. A uno de los muñecos vamos a colocarle algo que tape sus ojos para de esta manera simular que tiene una discapacidad visual y al otro muñeco no le colocaremos nada. Recordemos que todo esto lo hacemos jugando y como una forma de conocer más acerca de las barreras para el aprendizaje y la participación de tipo estructural. También trazaremos el camino que ambos muñecos deberán seguir en su carrera. A lo largo del trayecto colocaremos diversos obstáculos que puedan hacer colocando otros juguetes. Ahora debemos, con ayuda de algún familiar, hacer correr a ambos muñecos. ¿En casa están listos? A la cuenta de 1, 2, 3. Amigos y amigas, ¿se dieron cuenta de lo que pasó? Al estar los obstáculos, el muñeco que tenía los ojos vendados tropezó con todos los objetos, a diferencia del otro que pudo pasar libremente. Si pensamos ahora en las barreras estructurales, deben entenderlas como aquellos obstáculos que impiden el acceso, tránsito y permanencia de las alumnas y los alumnos en el sistema educativo nacional. Así es. Entre las barreras estructurales encontramos aquellas que, como nuestro ejemplo, responden a las fallas en el diseño de infraestructuras como calles, salones, patios, que no permiten que las personas se desplacen libremente, es decir, que encuentren obstáculos. Para ayudar a eliminarlas o minimizarlas, debemos reducir la presencia de estos obstáculos. En el caso de nuestra carrera de juguetes, en el trayecto y simulando la presencia de otro juguete que ayude a guiar al muñeco vendado. Esperamos que les haya gustado esta cápsula. Adiós. Hasta luego. Bueno, ya estamos de regreso. Interesante estrategia que vimos en la cápsula. Y bueno, para continuar sobre el tema de estrategias diversificadas, Katy, cuéntanos una más, platícanos sobre otra estrategia. Va una estrategia más, se llama paneles de elección. Y esta consiste en tener un anaquel o un casillero con diversas tareas.
y se pide a los alumnos que elijan una actividad de esos casilleros que nosotros vamos a predeterminar. ¿Por qué vamos a predeterminar? Porque van a estar hechos específicamente esas actividades para estos alumnos en especial. Claro, un ejemplo podemos utilizarlo en un casillero de lectura y escritura. Un casillero con cuentos que tenga imágenes para aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en un nivel presilábico. Un segundo nivel dentro de este casillero tendrá cuentos para niños en nivel silábico alfabético con poco texto y otro panel para niños alfabéticos con texto y con pocas imágenes. Además, nuestro panel deberá de contar con un área donde contenga materiales de escritura, por ejemplo, hojas de papel, libretas, colores, lápices, donde los niños puedan expresarse libremente. Muy bien, pues estas estrategias están muy bien y vamos a hacer un recuento rapidísimo porque es importante decir que una estrategia muy bien seleccionada nos va a ayudar precisamente al logro del aprendizaje y la participación de todos nuestros alumnos con las características, ritmos y estilos que tengan, ¿sí o no, Celia? Por supuesto que las estrategias diversificadas se enfocan a la atención a la diversidad y es precisamente el diversificar nuestros materiales y recursos pedagógicos dentro del aula. Ahora los acompañamos a ver la siguiente cápsula. Bienvenidos a una cápsula más de nivel secundaria. Es un placer saludarlos. El tema que hoy nos reúne es el de barreras para el aprendizaje y la participación de tipo didácticas. Así es, ese es un tema muy importante, ya que a través de su eliminación podremos asegurarnos de que todos nuestros alumnos tengan el derecho a recibir una educación de calidad. Donde se busca ofrecer una respuesta educativa con equidad, donde todos y todas sean atendidos dando respuesta a las características que les permitan el desarrollo de conocimientos y habilidades para la vida. En la cápsula anterior vimos acerca de lo que son las barreras normativas. El día de hoy vamos a comenzar definiendo lo que son las barreras didácticas. Me parece muy bien. Los invito a ver la siguiente información donde compartiremos la definición de barreras didácticas. Se refieren a aquellas barreras que se dan en el acto educativo y en las mismas prácticas educativas y actitudinales dentro del entorno escolar. Tienen relación directa a las acciones que no son culturalmente pertinentes y que no corresponden al ritmo ni al estilo de aprendizaje del educando. Para poder llevar a cabo la eliminación de estas barreras, es muy importante que el docente realice los ajustes pertinentes a las estrategias, a la planeación e implementación de actividades, para que así la mayoría de los alumnos pueda acceder sin dificultad, teniendo en cuenta sus características y condiciones de cada uno de ellos. Así es, con esta información que acabamos de escuchar, podemos identificar cuáles son las barreras didácticas, ya sea en nuestra aula o incluso en toda la escuela. Es cierto, eliminar este tipo de barreras implica el romper paradigmas y cambiar las prácticas tradicionales por prácticas docentes innovadoras que permitan a los alumnos acceder a la educación teniendo en cuenta sus características y necesidades de cada uno de ellos. Como lo mencionas, es muy importante la eliminación de este tipo de barreras y para ello es necesario la reprofesionalización del docente a través de la atención y la comprensión hacia la diversidad. Es así como el docente debe de pasar de ser un profesor técnico racional a ser un profesor investigador. Es decir, deja de ser un transmisor de conocimiento para poder ser un agente comprometido con el cambio y la transformación. Exacto. Mira, para que les quede más claro a nuestros amigos en casa, ¿te parece si damos un ejemplo? Vamos a imaginar que dentro de nuestro salón de clases existe un alumno con alguna discapacidad auditiva. Necesitamos hacer un reajuste de didácticas y actividades para podernos comunicar con él. Asumiendo que no sabemos el lenguaje de señas mexicana, debemos implementar algunas otras estrategias para poder trabajar en conjunto con él, sobre todo el uso de imágenes o de otros elementos que nos puedan brindar una adecuada comunicación. Así es, el trabajo colaborativo entre padres, maestros y alumnos nos ayudará a eliminar este tipo de barreras de aprendizaje en la escuela.
Espero que a todos en casa les haya servido aprender sobre este tema. Claro, fue un tema de mucho aprendizaje y ayuda. Los esperamos en la siguiente cápsula. Hasta Adiós. la próxima. Se nos ha acabado el tiempo, agradecemos su presencia. No olviden seguir viendo la programación de Aprende en Casa Tlaxcala. Hasta pronto. Esta es una producción de la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala, UCED, y de Tlaxcala Televisión.